Bueno, aquí estamos arrancando Desiguales, una jornada, como decíamos, muy pero muy especial, con un programa especial. Hoy vamos a hacer un Desiguales de 2 horas con la mesa de siempre, la mesa de análisis de siempre. Por supuesto, ya vamos a ir al análisis político de Pablo Ibáñez, está Néstor Espósito, por supuesto, para sumarse, y Flor Barragán, pero además está Maximiliano Rusconi, abogado de una de las personas que efectivamente hoy han sido juzgadas, o por lo menos se ha dado sentencia. En un rato nada más vamos a charlar también con Eduardo Barcesat, con Carlos Rosansky, desde el aspecto de lo jurídico, político. Si algo tiene esta noche, el gran desafío que tiene hoy la sociedad argentina, no un programa de televisión, ni mucho menos, es entender la dimensión política de todo lo que ha ocurrido. En un ratito vamos a hablar con Daniel Catalano, que por supuesto está también allí movilizado, entiendo que en el Congreso de la Nación, de lo que ha sido esta jornada. Vamos a hablar con Gabriel Mariotto, porque habló mucho hoy la vicepresidenta sobre el Grupo Clarín. Vamos a arrancar con un informe, pero diciendo un par de cosas. El fallo es un fallo político. No hay hoy un jurista o una jurista con medio gramo de honestidad intelectual que efectivamente no señale que ha faltado debido proceso, algo que mencionó también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un comunicado que recién compartimos también en el noticiero de la televisión pública. Entonces, al ser un fallo político, la respuesta también es política, y ese es uno de los interrogantes del tiempo que viene. ¿De qué manera la sociedad argentina, las dirigencias intermedias que están dentro del Frente de Todos, de organizaciones sociales, de sindicatos, de los propios partidos políticos que integran el Frente de Todos, del kirchnerismo también, el resto, la estructura dirigencial del kirchnerismo, cómo va a responder frente a lo que hoy ocurrió? Y en este sentido estamos frente a horas bisagras en la política argentina. Es un fallo político y es un fallo político económico por las razones que dio Cristina. Cristina después, ahora lo vamos a compartir en el informe, en un resumen, pero Cristina, después de utilizar toda su pedagogía política para explicar lo jurídico del fallo, luego para caracterizar el mapa de lo que ella denominó Estado paralelo y mafia en la Argentina, que es quien verdaderamente conduce el desarrollo del modelo político-económico en la Argentina, después de todo eso, de darle nombre propio, de ponerle nombre y apellido a cada una de las personas que están involucradas, pero fíjense, hablando directamente con lo que ella considera es el dueño del lawfare en la Argentina. Y cuando decimos lawfare, para evitar palabras cliché, palabras estereotipadas, estamos hablando de un sector mafioso enquistado dentro del Poder Judicial, del poder económico, y dentro del poder económico los medios de comunicación, sin los cuales es imposible que efectivamente esto tenga éxito, y de un sector de la política formal que avala y no sale a responder, aunque esté claro que lo que está en disputa en la Argentina es la democracia. Lo que está en disputa en la Argentina, insisto, como en toda la región, es democracia o autoritarismo, veníamos diciendo, respecto de las elecciones que se dieron, por ejemplo, en otros países, ni más ni menos el enfrentamiento electoral entre Lula y Bolsonaro. Bueno, hoy podríamos decir democracia o mafia, tomando las palabras y la caracterización de Cristina Fernández de Kirchner. Pero después de su racionalidad política para armar ese mapa del poder real en la Argentina, Cristina saca de sus entrañas, de su víscera más política, la emocionalidad es política. Con su emocionalidad política le habla directamente a Héctor Mañeto, al dueño del Grupo Clarín. Y no esconde absolutamente nada. Dice, esto tiene que ver, entre otras cosas, porque yo no les di una empresa determinada. Yo no les quise dar Telecom. Después se lo dio el gobierno que siguió efectivamente en mandato. E incluso, dice, quien le permitió la fusión entre Multicanal y Cablevisión fue Néstor Kirchner. Yo no estuve de acuerdo. Yo no era presidenta. No estuve de acuerdo. Y por esas peleas, por las decisiones políticas que se tomaron durante mi gobierno, no en nombre propio de Cristina Fernández de Kirchner, es que sucedió todo lo que vimos después. Ese lawfare o ese sistema mafioso enquistado en estos espacios que recién mencionamos y que cristaliza a Cristina, insisto, con racionalidad política, pero también con mucha emocionalidad, es lo que luego intenta obturar políticas públicas que van en contra de esos privilegios y que por supuesto tienen encarnadura en personas, Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes y otras dirigentes, y también en espacios políticos, en partidos políticos. Es por eso que hoy se habla
más allá del fallo o de la propia decisión de Cristina de proscripción en la Argentina. Y por eso seguimos insistiendo en Desiguales, desde que arrancamos el ciclo, que lo que está en disputa es la democracia o el vuelo democrático que hoy sobreviene en la Argentina. Ya vamos a ir, insisto, al análisis detallado de esto en una noche especial, en un Desiguales muy, pero muy especial. Y Cristina finalmente, con esa víscera política, dice: yo no voy a arrastrar a mi fuerza política, no le voy a dar el gusto de que puedan decir que esa fuerza política lleva a una candidata condenada. Razón por la cual, a partir del 10 de diciembre, no voy a ser candidata a nada. Me quieren presa o muerta, no voy a ser candidata a nada. Y de esta manera tendrán el gusto, podrán darse el gusto eventualmente de llevarme presa, pero no voy a arrastrar a mi fuerza política. Tamaña responsabilidad para las dirigencias. Cristina seguramente seguirá siendo, ahora lo charlamos con Pablo Ibáñez, pero seguramente seguirá siendo la conductora, la líder política. Pero bueno, hay otros actores y actrices de la política que van a tener que emerger con mucha más fuerza seguramente. Todo esto intentamos resumirlo en este informe y ya nos vamos a la mesa muy especial, 2 horas de Desiguales en la jornada de hoy para un día bisagra. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución. Yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial y esto es mucho más simple. Esto no es ni lawfare ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. No le habla al tribunal que la condenó, le habla directamente a Héctor Manieto en calidad de coordinador, conductor, jefe de eso que ella caracteriza un Estado paralelo y una mafia. En la Argentina, en general, la proscripción a los partidos populares y el peronismo no salió muy bien para los intereses de las élites. El presidente Alberto Fernández, como les decíamos, tuiteó hace minutos nada más respecto de lo que hoy ocurrió y puntualmente sobre el fallo del Tribunal Oral Federal número 2. Hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente, alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación, perseguido a través de jueces complacientes a los que se pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana. Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso, en el que se violó el principio de no juzgar 2 veces un mismo hecho, en el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Creo que hay un no, si no me equivoco, sobre el final de ese tuit. Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso. Y finalmente, la suerte
estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín. Se refiere al juez Ercolinis, aunque Maíquez entiendo yo que también participó de esa instrucción. Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina Fernández de Kirchner, sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado. El mensaje del presidente Alberto Fernández respecto del fallo del Tribunal Oral Federal número 2. Nos vamos a la mesa de análisis, es un programa especial y también una disposición especial. Ya está Maxi Rusconi con nosotros, abogado, en este caso de Julio Devido. Atilio Borón, ¿cómo andan? Bien, bien. Buenas noches y por supuesto la barra de cada jornada. Néstor, Flor, Pablo. ¿Cómo va? Bien, quiero arrancar por vos, Pablo. Sí, voy a empezar. Repercusiones en la política e interpretación del mensaje de Cristina. Me parece que estamos ante un fenómeno que es mucho más grande, que tiene que ver con la sentencia, lo que significa la sentencia, el impacto, pero me voy a tomar de un dato que es el párrafo final de la decisión de Cristina de anunciar de alguna manera que no va a ser candidata. Primero, uno debe imaginar que no hubo ninguna actitud impulsiva. Lo hablaba con alguien como diciendo, se le puede haber ocurrido en el momento de enojo a Cristina. Uno sabe que Cristina suele tener procedimientos tácticos y estratégicos. Imaginar que esto fue producto de un enojo, primero uno se arriesga a descartar esa posibilidad. Además, una sentencia que, como ella decía, ya estaba sabía. cantada, digamos, Claro. ¿no? Lo que sí evidentemente ocurre es un movimiento que aunque no estaba fuera del radar, porque muchos, de hecho en un momento Máximo Kirchner había dicho, ¿te acordás? En una declaración pública, que él sentía que Cristina no iba a ser candidata, que él pensaba que Cristina no iba a ser candidata, a pesar de que estaba en el menú de posibilidades que Cristina no sea candidata, sí produce un movimiento que me parece que hay que empezar a leer. Primero, falta 1 año y 8 meses para que termine este mandato. Cristina puede no ser candidata, pero no puede renunciar a su condición de jefa de lo que es el principal dispositivo político de la Argentina, entendiendo todo el universo político, por el peso específico que tiene, por lo que genera y por las reacciones que puede generar. Después empiezan a jugar otro tipo de lecturas o especulaciones sobre qué puede venir y sobre por qué lo hace. Uno puede presumir que posiblemente Cristina entienda que acumula más poder no siendo candidata. Siempre está la famosa historia en esta discusión de la mesa política, que una cosa es estar entre los peones del ajedrez y otra cosa es estar jugando, moviendo peones. Sí. Que posiblemente Cristina, como ya lo hizo en el 19, si uno empieza a revisar, primero uno debe leer que Cristina, si no hay impulso, también tiene movimientos a veces que parecen ser, cuando una vez que se consuman, bastante anticipados en el tiempo. En el 2015 hizo lo mismo. Decís vos. Se los puede anticipar. Que los puede... No quiero decir que los pueda anticipar. Uno los puede leer una vez consumado y decir, ah, no, pero esto ya lo hizo en el 2015. Sí. Ya en el 2015 ella decidió, pudiendo haber sido candidata, no ser candidata. Ya en el 2019 ella decidió que el contexto político por ahí necesitaba otra figura para ser candidata a presidente y decidió ir de vice. Por lo tanto, si en el 2019 leyó que el escenario político no daba para ser candidata, en un escenario posiblemente peor para el peronismo como el 2023, ella vuelve a entender que su posición es estratégica, mejor no ser candidata. Por lo tanto, creo que empieza a jugar eso. Después hay derivaciones posteriores. Una especulación que está circulando en algún lado que tenga que ver con tratar de generar un operativo clamor. No lo veo. Me parece que todo es muy prematuro, no se puede descartar, pero todo parece un poco prematuro. Y también, como suele ocurrir con Cristina, su impacto seguramente excede lo que es el ecosistema propio del Frente de Todos. Uno puede imaginar que sin Cristina candidata, Macri no tiene sentido de ser candidato, por ejemplo. Uno puede pensar que sin Cristina candidata, posiblemente Alberto Fernández empiece a encontrar una puerta de salida más elegante para decir que no va a buscar su reelección. Entonces también hay derivaciones posteriores. Me voy a quedar con una frase que se mencionó bastante, que tenía que ver con que si Cristina no era, tenía que ver con una especie de trasvasamiento general, una referencia muy repetida en el peronismo. Posiblemente Cristina está abriendo con su decisión ese próximo movimiento y que tenga que ver no solo renuncia a ella a ser candidato, sino que con su propia renuncia de alguna manera o se lleva
a una tanda de jugadores de la política. A ver, es interesante lo que plantea Pablo y ya nos invita a pensar un montón de cuestiones, pero la verdad todavía estamos en estado de conmoción y nos referimos a la sociedad argentina en general, a algunos sectores en particular. Voy, Néstor, quiero escucharlo también a Tilio, me hubiera gustado decirlo antes. Lucila está todavía recuperándose, está de cama, algún bichito que la tiene así, pero quiero decir esto. Si hay jornadas en las que Lucila, Luli, hubiera querido estar acá, sí, es esta, digamos, ¿no? Exacto. Le pone el cuerpo como nadie a esta situación, así que le mandamos un gran abrazo. Todo el equipo, por supuesto, que se recupere pronto. Ahí voy, Atilio, ibas a decir, Néstor. Sí, sin quitarle ni agregarle nada a lo que decía Pablo, sí. Creo que hay una primera lectura. La primera lectura de esto es que la decisión de Cristina de no ser candidata vacía de contenido aparte del fallo. Si el objetivo del fallo era la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el hecho de bajarse la posibilidad de ser candidata le quita el efecto práctico que genera ese fallo, lo vacía de contenido. Pero al mismo tiempo, este sería el yin, al mismo tiempo el yang de esta historia es que le priva a una parte importante de la sociedad la posibilidad de votar a la dirigente política a la que quiere porque se siente representado. Dame un análisis, Atilio, para arrancar un par de líneas. Por supuesto, vamos y venimos, armamos la mesa. Bueno, el tema de una enorme complejidad y hay muchas facetas para analizar, ¿verdad? Uno, esto es un ataque a la democracia, claro. O sea, otra vez la política de las proscripciones. El peronismo la sufrió entre el 55 y el 73, 18 años. Ahora hacen una cosa un poco más acotada, pero básicamente lo mismo. Privan a la principal líder política que hay en este país. Digo, incluso reconocido por gente que no es de su agrado, ¿no es cierto? O sea, la oposición no tiene una figura comparable a Cristina, es la figura política más importante de este país, le guste o no le guste a la gente, la única que tiene una proyección internacional que ningún otro tiene, y sin embargo aparece una banda de malhechores que dice que no puede ser candidata. Sí, vos decís, Atilio, que sea por decisión de Cristina o sea por el fallo, estamos hablando de proscripción política en la Argentina. Pero la proscripción es evidente, se la proscribe para todo cargo público de por vida. Esto es profundamente antidemocrático. Digo, no creo que sea necesario hacer una argumentación mucho más de fondo. Y por eso creo que esto habla de una justicia federal que ha tocado fondo y ya se mueven las cloacas más repugnantes del Estado. Y esto es algo que hay que resolver y pronto. Maximiliano, decías que sí con la cabeza. Quiero recordar que Maximiliano Rusconi, abogado de Julio Vío, que ha sido absuelto en esta causa. Sí, digamos, esa digamos, hay dos dimensiones obvias en este fallo y que no son dignas de festejo, digamos, que Julio Vío debía ser absuelto y que todos tenían que ser absueltos por el delito de asociación ilícita, eso era obvio, porque también era obvio que todos tenían que ser absueltos por la totalidad. Es decir, el juicio fue claramente un devenir en donde se sumó siempre prueba a favor de la inocencia. Por lo tanto, la sentencia de condena, cualquiera, y esto yo lo decía antes y lo sigo sosteniendo hoy, es insostenible, es un escándalo jurídico. Y coincido con Atilio, este es el último paso de la cloaca judicial que nos demuestra que, y acá es una decisión política, o vamos a seguir en esta guerra inductiva, en donde nos generan 250 canchas, en donde uno hace un gol en una y resulta que festejás el gol y después te hicieron gol en 232, o generamos una sola cancha esencial, que es la cancha de que esta justicia federal no puede continuar ni medio segundo más. Son una manga de inmorales en gran medida o en una medida lo suficientemente influyente. Pues sí, esta es la madre, el padre y toda la familia de las batallas. Pero claro, entonces, ¿por qué digo esto? Porque digamos, acá hay un argumento que hay que poner sobre la mesa, que es el tema de la correlación de fuerza, los votos que tenemos, si tenemos votos para una cosa, para la otra. Digo, hay una idea que la da nuestro constituyente, y es que los juicios penales, ¿sí?, tienen que terminar por juicio por jurados. Si hoy uno sometiera a una consulta popular con el mensaje, señores, los casos federales, queremos resolverlo con el voto de la gente, con el voto popular, esa consulta gana por afano. Entonces, ahí tenemos la oportunidad, con esa sola discusión. ¿Puedo decir que si hubiera habido un jurado no importa lo que hubiera hecho un jurado. No importa lo que hubiera hecho un jurado. No voy a hacer un pronóstico sobre esto. Lo que sí es que estos jueces no pueden continuar más. Entonces, yo prefiero
el panadero, el zapatero, el informático, el contador, resolviendo justicia sobre sus conciudadanos, esto siempre va a ser mucho más ético que estos tipos que además, esta idea de que los medios de comunicación influyen en la gente, en la grieta, no, influyen sobre todo en los jueces. Las tapas de los diarios influyen sobre todo en los jueces. En la ciudadanía, yo abrí un paraguas, digamos, y en todo caso siempre una decisión popular es mucho más justa. Bueno, hay varios modelos del mundo, algunos de los cuales en general nos gusta copiarnos, como Estados Unidos, que el juicio por jurado funciona y funciona bastante bien. En las provincias argentinas hay muchas provincias que funcionan y funciona bien. Entonces, me parece que esto es una oportunidad histórica. Digo, vamos a seguir, digamos, compitiendo en 253 canchas porque nos inventan causas, denuncian. Digamos, en algún momento cuantitativamente nos ganan. Ahora vuelvo un segundo a eso, Maximiliano. Me voy al móvil de la televisión pública en el Congreso. Allí estamos entiendo con Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, una de las organizaciones que movilizó hoy a Comodoro Pi. Daniel, ¿cómo estás? Pablo Caruso en Desiguales, saluda. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sensaciones. Me imagino que cuando arrancaron a movilizar sospechaban de la condena, pero no que Cristina iba a hacer ese anuncio, ¿no? Sí, la condena pensábamos que ya era un hecho irreversible y de ninguna manera podíamos pensar que ella en este contexto iba a anunciarnos esta decisión de que el año que viene quizás no sea candidata. Bueno, mucha angustia. Primero decirte que cuando se dictó la condena lo estábamos haciendo en el marco de una vigilia y nuestra militancia rompió en llanto. No había forma de contener a nuestros militantes, a nuestras militantes. Una situación de verdad que nos desborda. Pensar que el lawfare funciona a la perfección en nuestro país es una situación aberrante. Y después escucharla a ella con esta instancia, bueno, que nos obliga también a repensarnos a nosotros en la militancia y la política y ver cómo avanzamos. Cómo avanzamos, porque lo cierto es que voy a decir algo que es como medio injusto hacia ella, ¿no? Pero no podemos permitirnos perderla como nuestra candidata. Yo entiendo la referencia, es nuestra líder política, es quien piensa, es quien avanza en la estrategia, pero lo cierto es que desde que ella irrumpe en esta etapa, hablándonos, haciendo estadios, transitando una relación vincular con su pueblo, empezamos a soñarla como presidenta del año que viene. Así que hay mucho para recorrer, mucho para hacer. Daniel, me quiero detener un poco ahí, Daniel, me parece interesante, porque evidentemente esto abre es una interpelación muy fuerte a las dirigencias dentro del Frente de Todos para arrancar. Y vos decís, algo tenemos que construir política de otra manera. La dirigencia intermedia tiene que tomar nota de esto y cambiar ¿qué? A tu criterio. Mirá, en principio que hoy no hayamos convocado a ganar las calles creo que es parte de un error que hay que asumir. Porque la persona más importante que tenemos los argentinos es Cristina. En ella nosotros depositamos la posibilidad de la transformación. Si tu vicepresidente está diciendo que está frente a un pelotón de fusilamiento y el día que le van a disparar es el martes a las 5:30 de la tarde, tiene que ser una cita de honor. En eso hay que generar una instancia de participación que nos obligue a levantar las banderas. ¿Y por qué no se movilizó, Daniel? Explícanos un poco. Imagínate que hay una enorme cantidad de personas que estaban esperando esa convocatoria. ¿Por qué no se movilizó? Todos hicieron una lectura política entendiendo que Cristina no quería que el pueblo se movilice en esta etapa, que la pelea es larga, que de acá a marzo iban a pasar un montón de cosas nuevas. Y más allá del deseo de ella, de qué es lo que tiene que hacer la comunidad, nosotros como pueblo estamos organizados y con ella nosotros conseguimos levantar la bandera de la justicia social. Tuvimos un sistema previsional público, logramos la asignación universal, pensamos las políticas que nos abrazaron para poder tener más derechos, se pensó en las minorías. Si todo esto sucedió, que tuvimos recuperación del salario, ¿cómo no moverte el día en donde a ella le arman una causa y la están condenando? Bueno, nosotros y nosotras desde ATE generamos hoy este paro activo con una vigilia, estamos acá en el Congreso, estamos con mucha angustia, pero además estamos con mucha necesidad de estar con ella.
porque ella generó ese vínculo que es irrompible con su pueblo y lo vivimos de esta manera. A ver, Daniel, te invito a que te quedes por lo menos un ratito y participes también de la mesa. Atilio, respecto de la no convocatoria, una convocatoria escasa, del momento de acción política de estas jornadas. ¿Coincidís con Daniel? Sí, yo creo que en realidad hubiera sido bueno. Ahora hay que recordar que Cristina dijo que no quería que la gente fuera. Ella de alguna manera bajó una opinión, una línea, dijo no vayan, quédense en sus casas, no hizo una convocatoria. Lo que yo sí creo es que para acabar con todo esto, si no hay un hecho de masas, esto no se termina nunca más. Cuando digo hecho de masas, digo no estoy diciendo violencia, ¿eh? Ojo, Gandhi, Mandela salió de la cárcel por un hecho de masas, Gandhi logró la independencia de la India, Mubarak cae como dictador después de que tenés durante 2 meses 500.000 de muchachos y muchachas sentados en la plaza principal del Cairo, sin tirar una piedra, con la sola presencia, ¿no es cierto? Incluso otro caso que tenía por ahí, bueno, el Shah de Irán, en el 79. ¿Cómo cayó el Shah de Irán? El Shah de Irán, que era una pieza clave en la estrategia geopolítica de Estados Unidos, no resistió medio Sin millón movilización de... popular, Y yo creo no hay que manera de nosotros, cambiar si esto. logramos hacer eso, Sí. la reforma del Poder Judicial se va a lograr. Si no hacemos eso, olvidémonos y acostumbrémonos a que vamos a estar en manos de una mafia, de lo peor, porque lo del lago escondido, te digo, yo tengo más de 50 años de profesión. Nunca vi un escándalo judicial político de este tipo en ningún país del mundo. ¿Qué decís, Maxi? ¿Coincidís? No, sí, eso fue un escándalo inédito, pero yo, a ver, me parece bien la autocrítica, me parece bien mantener el tono muscular social de la sociedad civil organizada, de los sindicatos, pero la verdad que la principal autocrítica tiene que ver de la clase política, digamos. Yo no me puedo olvidar que acá hubo un conjunto de diputados del Frente de Todos que no bajaron a defender el desafuero en su momento de Julio Debido, digamos, y algunos bajaron a argumentar a favor en una causa donde no había un solo elemento de prueba para el desafuero. Entonces, así empezamos, hace poquito fue esto. Entonces, yo lo que digo es, hace 3 años que se tiene el gobierno. El tema judicial era un eje esencial. Me parece que es indispensable empezar a construir caminos políticos también, además del movimiento social. Ya voy, Daniel, de vuelta allí, ¿eh? Sí, no, Pablo. Porque lo escuchaba a Borón y también lo escuchaba a Catalano. Hoy tuve una conversación muy larga con un dirigente importante del sistema Cristina y yo preguntaba esto, ¿por qué no la movilización? Sí. En su momento había un argumento que lo menciona Catalano, que es esta historia, una maratón, tenés que administrar fuerzas. ¿Sí? El otro argumento era, hubo un acto muy importante en el Estadio Único con una cantidad de gente, entonces de alguna manera el músculo de la movilización ya lo mostraste, más allá de los tiempos. Pero me suman un elemento que tiene que ver con lo que dice Borón. Me dice este dirigente, ya no importa la movilización del peronismo, porque el peronismo ya está movilizado, está alineado de alguna manera. Lo que necesita la situación de la justicia es que haya una reacción popular que exceda el límite partidario. Entonces, hoy movilizar a los propios, dicho de alguna manera, era más de lo mismo. Lo aplico en la misma lógica de por qué Cristina de alguna manera se autodesplaza de la situación de la candidatura, como diciendo, lo que pasa no es por la mía. No estoy poniendo en riesgo la mía, porque si fuese solo la mía, sería candidata para tener foro. La culpa a la gente que no se moviliza cuando la gente viene pidiendo, desde el gobierno de Mauricio Macri, está demandando que no hay una movilización a la altura de lo que está pasando. Posiblemente tenga que ver con lo que dice Rusconi de la dirigencia política para movilizar, para conducir o no. Ahora, lo que evidentemente se transmite no es una cuestión, es entender, esta es la definición de un dirigente muy importante del sistema, del espacio de Cristina, que dice, entender que es algo que excede a una dimensión política, porque la justicia, como lo dice Cristina, o una justicia que funciona mal, empieza en una figura como Cristina, pero se expande a todas las responsabilidades y a todos los actores y a todo lo que tiene que ver con la política. Decime algo, Néstor, me preocupa. Yo tengo la sensación de que en el Poder Judicial en particular, como se ha generado una endogamia de manera tal que se protege a sí mismo, el poder siempre se protege a sí mismo, pero en este caso está exacerbado porque además recibe el respaldo de otros factores de poder que lo sostienen y lo hacen resistente a cualquier posibilidad
cualquier eventualidad de modificación. Está visto que hay un proyecto de reforma judicial que hace 3 años que está parado en la Cámara de Diputados y que ayer en la cadena nacional el presidente intentó reflotar, por cierto, con muy pocas chances de éxito. Entonces digo, si no hay un reclamo que vaya más allá de ese nicho pequeño de los dirigentes políticos, un reclamo que esté sustentado por la soberanía popular, es imposible. A ver, Daniel, de todo esto, ¿qué reflexionás de lo que estás escuchando? Mira, la reflexión que nosotros hacemos es que lo que estamos enfrentando es tan bestial, tan brutal, que no nos sobra nada. Y que todos los esfuerzos que podamos hacer como comunidad organizada hay que hacerlo. En estas 48 horas, empíricamente se demostró de qué manera están transitando en una articulación muy finita, Juntos por el Cambio, con Mañeto y con una parte de la justicia. En eso yo entiendo todas las posiciones, de los desgastes, de lo que sea. Nuestro pueblo no se cansa, nuestro pueblo ha demostrado que si tiene que salir 1000 veces a la calle, tenía que salir. Yo creo que es el momento de que podamos ir generando situaciones de resistencia. De acá a marzo nada va a cambiar, en marzo se van a leer los fundamentos de la condena. Nos parece importante poder trabajar sobre toda la sociedad para que haya una reforma judicial en profundidad, para que se democratice el sistema judicial. Cristina es víctima del lawfare, como lo es Milagro Sala, como lo son todos los compañeros y las compañeras que estuvieron presos, como Julio Devido, Amado Boudou y tantos otros, durante todo el gobierno de Mauricio Macri. Y hoy tenemos que avanzar. Me parece que hay que avanzar con mucha templanza, sin estar a los codazos, entendiendo que nuestro pueblo necesita de un horizonte de donde transitar. Para mí el horizonte es con Cristina, y ojalá el Frente de Todos tenga la posibilidad de repensarse en un esquema en donde no solamente generemos la reforma judicial, sino que vayamos de verdad contra los poderosos, porque no es posible que quien está a cargo de la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda livianamente decirnos que manda a un patrullero y hace boleta a una persona. El mismo tipo que se la pasa persiguiendo senegaleses, que los encarcela, que los golpea. El mismo tipo que manda a los patrulleros a las casas de nuestros pibes y nuestras pibas cuando están tomando los colegios secundarios. Es el mismo ministro de Seguridad que no garantiza que nosotros podamos transitar en una ciudad sin narcotráfico. Entonces hay que dejarse de joder. La justicia está recontraentongada con el sistema político. Juntos por el Cambio designa a dedo a los jueces, y si no lo designa Juntos por el Cambio, los va a buscar y los convence para que se hagan de Juntos por el Cambio. Busquemos la forma de que esto se resuelva. La consulta popular es un mecanismo, el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacerlo, y nosotros, los laburantes, estamos en condiciones de abrazar a Alberto y a Cristina para las transformaciones que faltan. Daniel, una última te hace Flor Barragán. Sí, consultarle si hacia adelante va a haber algún tipo de nuevas medidas por parte de los trabajadores del Estado, medidas de fuerza o algo hacia adelante. De todo. En principio, el 12 supuestamente va a haber una actividad de derechos humanos con el presidente y la vicepresidenta, donde vamos a participar. Y después no hay que llegar a marzo en quietud, hay que llegar a marzo con un pueblo movilizado. Y si la consulta popular es una de las herramientas, hay que empezar a instalarla y hay que empezar a trabajarlo. Y hay que ver de qué manera abrazamos a Cristina para que siga entera, para que pueda dar la pelea que falta dar, y además para que esto que hoy ella está anunciando, que quizás no sea candidata el año que viene. Cristina, vos sos candidata siempre sos candidata. Y el pueblo lo va a reclamar de esa manera y te lo va a hacer sentir de esa manera, por lo que generaste en la transformación de cada uno de nosotros y nosotras. Así que acá estamos para la etapa que viene y para seguir avanzando. Daniel, gracias por estar ahí en el móvil de la televisión pública. Abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Daniel Catalano, ya voy con Atilio y con Maximiliano Rusconi. Flor, en un ratito, una cosa muy interesante nos trae Florencia Barragán, que tiene que ver con el impacto del Poder Judicial en la vida cotidiana. Sí, y también déjame que te cuente un poco cómo lo está viendo el Poder Económico todo esto, porque la verdad hoy hubo un brindis de fin de año de tantos que hay por estos días, de un banco muy importante. Contanos eso ahora. Y se habla mucho, porque uno dice, bueno, esto es político, es judicial, pero se habla muchísimo, se mira muy de cerca en el Poder Económico, el sector empresario, con qué iba a pasar a partir de este fallo. Se esperaba obviamente la condena, todos lo esperaban, pero lo cierto es que la gran pregunta hoy en el sector empresario es ¿qué escenario político se abre? Porque ojo si se abre un escenario de conflictividad social,
ojo con eso. Y por otro lado, otra cosa que se preguntan es, ojo si hay mucha polarización, porque veíamos las imágenes del Congreso la semana pasada. ¿Qué país podés construir con tanta polarización? Sí. Un ejemplo nada más. Ahora se firmó el acuerdo con Estados Unidos. Están todos los empresarios esperando que salga un blanqueo, porque si no los van a encontrar. ¿Qué blanqueo se va a aprobar con un Congreso tan dividido? Bueno, esas son hoy las preguntas que se hace el Poder Económico. Bueno, un ratito volvemos con más análisis desde lo económico de Flor Barragán. Insisto, un informe muy interesante respecto de cómo... Pues esta es la gran trampa, ya lo decía Ariel Jalad. Han logrado correr o desresponsabilizar, digamos, las decisiones del Poder Judicial inmiscuyéndose en la política de nuestras cosas más cotidianas, de lo que pagamos nuestra comida, de lo que efectivamente pagamos por servicios de comunicaciones, etcétera. Maxi, del fallo en concreto, ¿qué hay para observar? Yo creo que hay mucha gente todavía que no termina de entender a qué se refiere con el debido proceso y demás, y que quizá, bueno, es un reflejo de Cristina de tratar de procurarse impunidad. No, bueno, a ver, lo que hoy se conoció es el veredicto. Es un veredicto raro porque argumentaron alguna cuestión, digamos, en general muy escueta y que no son los fundamentos. Los fundamentos hay que esperarlos para febrero. Ahora, todo el proceso ha sido una enorme violación del debido proceso, ¿no? Es decir, se han violado todas las garantías, no se ha definido, no se han definido un hecho puntual que, digamos, atribuirle a los acusados, digamos, se han ninguneado pruebas, digamos, yo lo dije, digamos, medio irónicamente, pero el fiscal ha gambeteado pruebas de descargo, digamos, ha hecho, digamos, a lo mejor estilo Orteguita, para hablar futbolísticamente, ha esquivado algo que no puede hacer un fiscal, puede hacerlo la defensa, pero no puede hacer un fiscal, el fiscal tiene que ser objetivo. Quiero preguntarte algo respecto del fallo, porque cuesta entender la lógica. Julio Devido, que es la cabeza del ministerio, resulta absuelto. José López, que está por debajo de él, resulta condenado. Y Abel Fatala, que está por debajo de López, también resulta absuelto. ¿Cómo se explica? No, es que hasta que no conozcamos los fundamentos es difícil. Sinceramente, lo que hubiera correspondido es la absolución total. Por supuesto, yo debo... La partecita que le toca a Julio es la correcta, porque a Julio no lo han mencionado en todo el juicio, digamos. Pero hay muchos que no han mencionado en todo el juicio. Nosotros hemos, digamos, ante la ausencia vergonzosa de preguntas del fiscal sobre los testigos, nosotros mismos jugando, pero ha habido muerte, directamente le preguntábamos a los testigos, señor, ¿alguna vez usted recibió una indicación de Julio Devido, digamos, para privilegiar alguna? Y las respuestas eran negativas, pero nos arriesgábamos enormemente. Algo tiene que hacer el fiscal, ¿no? Bueno, claro. Ha sido todo un verdadero desastre, digamos, y la verdad que más allá de que yo deba sostener la parte de absolución de Julio, sin ninguna duda, obviamente, es lo que esperábamos, obviamente, pero esta distribución de condenas y absoluciones pareciera una especie de maquillaje para lograr algunos objetivos políticos, pero después sin darle alguna pátina de objetividad al fallo, digamos, bueno, a ver, un desastre propio de este espanto judicial, ¿no? Bien, ya lo veo en el estudio Desiguales al diputado Eduardo Valdés, está el ex juez Carlos Rosansky. En un segundo vamos a ir efectivamente con ellos también para conocer su opinión. Atilio, esto que pasa acá en la Argentina, vos lo venís denunciando en la región, por lo menos en la región desde hace muchísimo tiempo, es decir, tiene la misma matriz. Sí, básicamente es, como algunos dicen, el nuevo estilo del Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor en la época... Por eso Cristina habla de lo que fue en su momento el partido militar. El partido militar directamente te secuestraba, mataba y desaparecía. Ahora a los líderes políticos más molestos, en lugar de hacerle eso, lo sacan de la arena política. El caso, por ejemplo, lo que se acaba de saber hoy en relación a Cristina, lo que ya sabemos de Rafael Correa, lo que pasó con Lula, lo que pasó con Mel Zelaya, es todo un diseño continental de sacar de la cancha política. Para el otro lado no se equivocaron nunca, ¿no? No, para el otro lado nunca. Vos fíjate que, por ejemplo, todo el tema de Odebrecht es muy interesante. No hay un solo personero de la derecha presa por los escándalos de Odebrecht.
Los que están presos son toda gente que estaban en el lado incorrecto, gobiernos progresistas, etcétera. Y lo que es peor, Estados Unidos no te da los archivos para poder seguir a fondo la investigación y decir voy a inculpar a tal. Entonces, es un plan integral. Por eso digo que esto no se resuelve en un debate académico ni en un debate en las aulas de la Facultad de Derecho. De paso digo, como es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que es un escándalo que el juez Ercolini sea quien dirige el posgrado de Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la UBA. Es decir, yo como ex vicerrector me siento avergonzado y ojalá que el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho lo despache de inmediato porque ese hombre es un bochorno, representa la antilegalidad, la antijusticia. ¿Qué espacio político conduce la UBA hoy? ¿Quién? ¿Qué espacio político conduce la UBA? Y básicamente una alianza un poco heteróclita con hegemonía del Partido Radical y algunos aliados así oportunistas, digo. Pero bueno, tienen la suficiente envergadura moral para, después del escándalo del Lago Escondido, que es una cosa enorme y en donde además afecta al tema mediático, porque yo creo, es decir, yo creo que hay que reabrir la causa de papel prensa, absolutamente. No podemos seguir nosotros asumiendo... Lo decís por Ercolini. Por Ercolini y lo digo por el papel que los grandes medios de comunicación, porque mencionan solo a Clarín, pero también indirectamente en el chat mencionan a La Nación, que son los dueños de papel prensa. Es decir, la gente que a vos te da como ciudadano el derecho a informarte o no informarte, porque si quieren te dan el papel y si no quieren no te lo dan y punto. Bien. Volviendo a la selectividad. No es nueva en la región, digamos. En los 70, los sistemas, sobre todo policiales, perseguían a los pobres, porque eran los que quedaban fuera de los modelos capitalistas. En los 2000, a partir de ese momento, se persiguen, es una selectividad de segunda generación, se persigue a los líderes políticos comunitarios que pueden, digamos, montar modelos mucho más comprometidos socialmente. Es la misma selectividad, pero con una tecnología superior, ¿no? Nos vamos a ir a, gracias Maxi, nos vamos a ir a la historia de Vialidad, la historia de este juicio, de esta causa, en este informe. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que vienen. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su familia, su entorno y los expresidentes eran la contracara del país, porque se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. El contundente demoledor. Pruebas contundentes. Las pruebas que mostró el fiscal son contundentes. Eso es una prueba muy contundente. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. El lawfare como construcción jurídica no existe. El lawfare no existe. Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani. ¿Está verificado que hay rutas que no se terminaron? Porque eso también el kirchnerismo lo pone en discusión. Pero está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz. Nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel. Este es el equipo de la Liverpool. Lo que estás viendo ahora, esa camiseta rayada roja y blanca con rayas horizontales, eso es la Liverpool. La pisadita me hace elegir al fútbol, no soy futbolero. El mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces. Por eso se arregla todo. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la CFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Se va a solicitar respecto de todos los imputados
la imposición de una inhabilitación especial perpetua. Esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer 2 veces lo mismo. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. 21:46, seguimos en vivo por la televisión pública y le damos la bienvenida a Eduardo Valdés, y a Carlos Rosansky. Déjame, Pablo, interrumpirte. Recién veía algo que hacía el fiscal Luciani en el momento, pidió expresamente la inhabilitación perpetua. El delito de administración fraudulenta sí o sí trae aparejado eso, no es necesario pedirlo. ¿Qué querés decir? Nada, que es, cuando se habla de una sobreactuación, eso es parte de una sobreactuación. Eduardo y Carlos, quiero preguntarle primero desde lo emocional político, antes del análisis más detallado, desde lo jurídico o de lo estrictamente de estrategia política, desde lo humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo recibiste todo lo que pasó hoy? Y la verdad, todo lo que ha pasado en los últimos días, yo lo llamé a Néstor porque estaba sorprendido de lo que él publicó. Uno tiene capacidad de imaginación, pero que se concrete. ¿Te referís al tema del lago escondido que lo llamé el fin de semana para preguntarle cómo era eso? Y me acuerdo de Julio Blanc, que decía periodismo de guerra, que estaban practicando el periodismo de guerra, pero la quieren presa o muerta, está claro. Este fallo es absolutamente ilógico, en boca del propio Maximiliano Rusconi, uno de los grandes abogados, y Julio de Vido, ¿quién le va a reparar la cárcel que se tuvo que comer, el hecho que lo desaforaran de la Cámara de Diputados para llegar a que ahora lo sobreseen? A Carlos Kirchner, ¿no? Que lo tuvieron 5 años preso y ahora dice que es inocente. Entonces, todo está ahí, este fallo está plagado a pedido de Rendo, a pedido de Mañeto, está claro, es lo único que querían era inhabilitarla a Cristina. Porque no hay pruebas para condenar a nadie, ni a Julio de Vido, ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni a ningún otro. ¿Y la decisión de Cristina te sorprendió de no ser candidata a partir de esta situación? Pero tiene razón. ¿Qué se va a ofrecer? ¿Descarnio de ellos que la quieren insultar todos los días, denigrar en una campaña electoral? Es obligación nuestra revertir esta situación para que ella pueda ser candidata. Bueno, logrando... Porque te agrego algo, esto pasa en un gobierno del que ella es parte, pasa en su gobierno, digamos. Bueno, pero ¿cómo la política yo no le voy a pedir al gobierno lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que trabajar para demostrar, para mostrar quién es Cristina Fernández de Kirchner primero en el amor que se le tiene a la gente y dar vuelta a esta decisión y demostrar la inocencia. Porque Cristina nos da el ejemplo de que no se profugó como se profugan ellos, como se profugan los que armaron la mesa judicial para lograr este resultado. Se llama Rodríguez Simón. Ese está prófugo cuando lo cita la justicia. Cristina Fernández de Kirchner se presentó tantas veces como lo citó la justicia. La acompañé personalmente el día más tan parecido al día de hoy, como fue el día de las 8 indagatorias en un mismo día, con el mismo juez Bonadío y el fiscal Stornelli, 4 indagatorias en una secretaría, 4 en otra. No hay ser humano. ¿Sabe cuántas causas le inventaron a Cristina Fernández? 534 causas. 534 causas. Hay un informe que habla de 654. A Juan Perón, 110. Y fue el más denunciado. 534, al menos que yo encontré buscando. Eduardo, que está el tema de el renunciamiento, llamémoslo para llamarlo de alguna manera. ¿Vos pensás que lo que está buscando Cristina es que haya una reacción para ser candidata? Porque también debo decir, hoy lo decía al principio, Cristina es muy consecuente en general. En el 2014-2015, ¿te acordás que dijo aquello de no se hagan los rulos, que no iba a ser candidata?
pues, en general cuando dice cosas... Y en el 2017 las define. tampoco quería ser candidata, Bueno, lo sabe Randazzo. Pero no lo dijo, digamos. Bueno, pero no ¿por lo anticipó. ¿Por qué decís que lo sabe Randazzo? Porque Le el propuso 25 de mayo del 2017, era un feriado largo. Sí, sábado a la noche fue la reunión. En mi casa fue. Vino el Barba Gutiérrez, de parte de Randazzo estábamos Máximo Kirchner y Guado de Pedro conmigo. Y el mensaje fue que sea Randazzo. Y la elección, la lista cerró un mes después, en junio. Sí. No quiso Randazzo. O sea, Cristina no quería ser candidata, no es que buscaba fueros. Ella clama su inocencia porque es inocente y se siente inocente. No, está bien, pero voy al punto. ¿Vos pensás que ella, cuando dice que no va a ser candidata a nada en el 2023, está buscando una reacción para que la gente reaccione y la convierta en candidato? Porque también es un ser humano. O sea, no hay especulación en lo que dijo hoy. No hay especulación de parte de ella. Es enteramente Cristina. A ver, ver cómo lo que figuran en esos chats de cómo te denigran, cómo te dicen el pollo y que esto, el rey del pollo, todo esto que son... ¿Vos te parece que vas a entregar todos los días tu honra a esta cosa tan poderosa? Yo no creo que ella esté especulando para hacer el renunciamiento y que vengan las masas. ¿Qué va a suceder? Va a suceder porque es la persona más querida por la organización popular. No hay otra persona que conmueva como conmueve Cristina Fernández de Kirchner, pero no es lo que está buscando hoy. Yo creo que tiene derecho. Escuchame, en un mes le han pasado cosas, ¿no? 1 de septiembre en adelante le pasó de todo a Cristina. ¿Quién pensaba el 1 de septiembre cuando pasó lo de los 2 tiros que fallaron, que hoy estábamos en esta situación? Néstor, a riesgo de que se corra, tenías una pregunta picando ahí. Porque en el contexto de lo que estás hablando, hoy Jorge Rial, que no es del palo, que no es del palo judicial, que no es del palo de la política, tuiteó que la condena le llenó el tanque de nafta a Cristina. Y si en rigor la condena, más que proscribirla, termina potenciándola como candidata. Si sucede, sucederá, pero no creo que sea el motivo por el cual tomó esta decisión hoy. No creo. Tendría que haber una movilización popular extraordinaria que no sería tan solo la operación clamor de la CGT y el PJ, etc. ¿De la CGT dijiste? ¿Cómo? La CGT está organizando todavía por eso. la marcha, estaba hablando de la por el DEVA. atentado, creo. Claro. No, pero está hablando están viendo a ver si... Tiene que ser, si eso puede provocar... Está comparando con la de Evita. Claro. Perdón. Está haciendo una comparación histórica. Provocar, te das cuenta, una enorme reacción popular que trasciende, desborde los márgenes del peronismo, pero del si hoy kirchnerismo, si hoy el pedido fue no movilizar. Pero una cosa es lo que pide, digamos, la dirigencia, otra cosa es lo que puede ocurrir en la sociedad. Para mí, por ejemplo, esta situación es un golpazo Se la brutal. complican a la sociedad también, es ¿no, un golpazo Eduardo? brutal para la derecha y para las chances electorales de la derecha. Ojo, la derecha sale muy mal parada. ¿De esta situación? Obvio, sale como una banda de delincuentes, mafiosos, misóginos. Basta leer los chats, esos son estás muy escandalosos. convencido, Eduardo, que esto debilita a la derecha, sí. No, pero... Perdón, una cosita, Eduardo, ya te dejo. Bien que la derecha. En la operación Watergate, ¿no es cierto? O los Pentagon Papers salieron con cosas como esta. Con Watergate acabaron con Richard Nixon. Pero no es otro momento, Atilio. Mirá, no es otro momento de la política. yo de la lo que región, creo es del que el mundo. discurso de Cristina hoy tiene un potencial movilizador realmente extraordinario que trasciende de lejos sus propias filas y que puede provocar eso que decía Pablo en un momento, que haya una enorme acumulación de poder social harta de una justicia como esta, que es un ataque a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué decís, Eduardo? No, que me acuerdo aquel 25 de febrero del 2019, cuando fueron las 8 indagatorias, que era en febrero, y el ataque vino con todo porque en junio cerraban las listas, ¿no? Y la siguieron con su madre, y se le muere su madre después, en marzo. Ella va, viene, y arma esa fórmula que termina ganando por muerte las PASO y en primera vuelta. O sea, lo de aquel momento era muy parecido a esa persecución, ese hostigamiento. Néstor, vos lo seguías todos los días. Entonces, esto es un sube y baja.
Vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar fuerte para el SUBE. Carlos, ¿cómo estás? Bien, yo tengo una mirada distinta. Primero te voy a contestar lo que preguntabas sobre el estado de ánimo. Sí. A mí me pasó hoy, y fue antes de venir para acá, estaba escuchando el veredicto, 25 años escribiendo veredictos. Vos conocés las entrañas de la bestia, ¿no? Pero yo estaba escuchándolo, estaba tan convencido como ustedes de que era condenatorio, y sin embargo, cuando lo escuché, tuve una sensación física, un escalofrío real en el cuerpo. Y me impresionó, porque pensé, ¿por qué si yo sabía que esto iba a pasar, como todos nosotros, por qué tenía esa sensación física? Y era el pasaje al acto. Era pasar de lo intelectual a lo consumado. Y por eso decía, yo tengo una visión distinta porque me parece que tenemos que escuchar cómo comenzó Cristina, qué es lo que dijo. Me parece que hoy es un día muy especial. Hoy ganaron los malos, hoy ganó la mafia. Y Cristina empezó diciendo y terminó diciendo que estamos viviendo un estado paralelo, un estado mafioso. Tenemos que empezar escuchando eso y contrastarlo con los tweets que ustedes mostraron recién del presidente de la Nación, que me da una mezcla de tristeza y pena y miedo, porque el presidente de la Nación está diciendo que primero que se violó el debido proceso, que se sabía de antes, que estaba cantado, pone, y que se solidariza. Atilio se puede solidarizar, yo, Eduardo. El presidente de la Nación tiene que actuar. Es como ir a visitar a Milagro Sala enferma y decir que fea la prisión de Milagro Sala. A mí me da, sinceramente, lo digo con respeto y con aprecio, me da muchísimo temor que la reacción sea solidarizarse, cuando en realidad lo que hay que hacer es tomar medidas. Nos vamos a ir a un corte en Desiguales. Ya está Eduardo Barcesat para analizar todavía desde una mirada política y jurídica el fallo y la situación. Y Cristina, al señalar y hablarle directamente a Héctor Manieto, no al tribunal, directamente a Héctor Manieto, recordó también todo lo que efectivamente tuvo que batallar contra ese grupo económico, mencionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Está Gabriel Mariotto para charlar con nosotros, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ex titular del AFCA, hoy integra Soberano. Se movilizó efectivamente también esa agrupación para respaldar a Cristina, así que en un rato seguimos. Desiguales especial, hasta las 11 de la noche por la televisión pública. Corte. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Qatar 2022. Ahora les toca bailar con el subcampeón. Viví Croacia-Brasil en el canal del Mundial. Viernes desde las 11. Televisión Pública. Estas son las manos de alguien que trabaja. Pero pará, estas manos que le dan enter también. Como estas manos que hablan. Esta mano que chequea. Esta mano que activa. Estas manos que... casi. Estas manos 100% argentinas. Y esta mano que le da el toque final. A todas estas manos que trabajan, BNA les da una mano más. Con créditos para financiar sus compras. Un marketplace que las conecta con nuevos negocios y centros de atención para pymes para estar siempre cerca. BNA, una mano te da. Primero la gente. Banco Nación. ¡Llegó Didimoto! Con Didimoto viajás pagando menos. Con conductores verificados y más de 15 funciones de seguridad. ¡Llegó Didimoto! ¡Llegó Didimoto! Con Didimoto, llega primero pagando menos.
Este año, la Argentina va por el campeonato en Qatar y en La Matanza vamos por el campeonato en innovación. En el Centro Universitario de Innovación tenemos carreras que te permiten formarte como profesional en las carreras de la era del conocimiento de forma gratuita. Anotate en www.cudi.ar con la educación como prioridad. ¡Vamos La Matanza! ¡Vamos Argentina! Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo, recordá que debés presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Imagínense cómo está la charla por fuera. Seguimos conversando de lo mismo. Y si algo tiene Desiguales es que conversamos fuera del aire lo que podemos después replicar un poquito al aire. Y estamos hablando de correlación de fuerzas. De correlación de fuerzas y condiciones para que efectivamente se puedan tomar las decisiones. Yo insisto que esto pasa en un gobierno del Frente de Todos. No, cuando digo esto no digo Alberto Fernández, digo dentro de una fuerza política, gobierna una fuerza política que es efectivamente la que tiene la posibilidad de cambiar las cosas, o no tiene tal posibilidad. Y lo de la correlación de fuerzas, ¿hasta dónde la correlación de fuerzas es explicación para no poder cambiar esta situación? Miren, yo creo que triunfó el gobierno, triunfó en agosto el Frente de Todos en las primarias. Hay un sector político encabezado por los que hicieron hoy esto para invisibilizar ese triunfo, desde el primer día. Acordémonos los gauchos que había en las rutas el día que asumió la fórmula Fernández, como diciendo se viene. Y esta semana pasada ya el clima que se pretendía, que jugaba con esta sentencia, que es el no querer que asuma la presidencia de la Cámara Cecilia Moró. Dejar todo porque después ahora quieren ir por la presidencia del Senado y por la presidencia de la Cámara. Lo que pasó en diputado, ¿vos lo vinculás con esto? ¿Cómo? Claro que sí, pero por supuesto si fue inesperado, no estaba previsto. ¿Cómo se va a suceder el comportamiento? ¿Alguna vez vieron ustedes en una sesión preparatoria que pasara lo que pasó? No. Es la única vez en toda la historia de los 40 años de democracia, en una sesión preparatoria que es una sesión de elección de autoridades que eran las mismas que estaban antes. Encima no era cambio de mandato, era continuidad de un mandato en el último año de estos 2 años que se eligen. Entonces, la generación del clima tenía todo. Si no hubiera salido los chats del Lago Escondido, estaba todo preparado para que se generara el clima de por fin la condenaron. Porque es todo un clima de caos social, de país de porquería. Bueno, en este momento hay un sector muy importante de la sociedad que está celebrando lo que la hayan condenado. Son los mismos que celebraban el 1 de septiembre que lo hicieran, que hubiera sucedido, ¿no? Han convencido desde el poder mediático, que es el que conduce, porque una de las cosas que ha corroborado en Lago Escondido es cómo todos llevan, asumen las decisiones de los dueños del poder mediático. O sea, son totalmente dóciles a lo que les sugiere el poder mediático. Hace esto, hace lo otro. Están chantajeados por el poder mediático. Subordinados, títeres. Vos decías, correlación de fuerza. No es un concepto metafísico. No es que hay una correlación de fuerza inmodificable. Yo personalmente creo que en un contexto como el de hoy, una iniciativa fuerte del presidente diciendo, señores, hemos tocado fondo en materia de poder judicial y de justicia, por lo tanto, voy a convocar a un referéndum, un plebiscito no vinculante, ¿verdad, Carlos? Para una consulta no vinculante para decidir si vamos o no a reformar el sistema judicial, si vamos a remover la Corte. Lo hace y gana. Lo hace y gana. Y ojalá que me esté mirando el presidente. Si lo hace, gana. Y si no lo hace, pierde, va a perder usted. Porque va a pasar a la historia con un lastre muy, muy pesado sobre sus hombros. Y no se lo deseo. Pero él puede cambiar esa correlación.
Y lo va a acompañar la fuerza política que rápidamente, cuando ven que hay un liderazgo que dice, bueno, basta, hasta aquí, lo va a acompañar. Ese poder mediático del que hablábamos hace un momento no puede predicar sobre la sociedad que ese es un intento de del gobierno de avasallar a la justicia. Pero tenemos suficientes elementos para demostrar que ellos han avasallado a la justicia, que ellos la han alquilado. Tenemos pruebas de todo. Tiene suficientes argumentos, pero no tiene suficientes elementos. Los elementos están del otro lado, el poder de fuego está del otro lado. Pero nosotros tenemos poder de fuego también, perdón. Yo creo que nosotros si movilizamos a las bases sociales, ¿no es cierto? Que en un momento determinado se habló, ¿no es cierto?, de poner una serie de camioncitos en la puerta del gran diario argentino. Y yo te los mantengo ahí una semana y vamos a ver si vienen a conversar o no. ¿No te gusta la idea esa, Eduardo? No, ¿cómo no me va a gustar? Es más, así me gusta. A Gabriel Mariotto y digo, ¿por qué no ponemos la ley de medios de vuelta? Porque está claro que el poder mediático hay que controlarlo, hay que regularlo. De eso no tengo ninguna duda. Decreto, ¿no? A ver, ya que hablamos de Clarín, tenemos la tapa del, creo que fue septiembre, 12 de septiembre, si no me equivoco. La tapa en la que efectivamente se decía la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. A ver si lo podemos interpretar en retrospectiva en una jornada como hoy. Dicho sea de paso, Cristina Fernández de Kirchner, ahí la tenemos en el wall. Ahí la tenemos en el wall atrás nuestro. Ahí está, en un recuadro ahí abajo. El diario Clarín, 12 de septiembre de este año. Bueno, los acontecimientos del día. Y sobre el segmento de opinión, el editor Pablo Vaca, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Muy bien. ¿Y qué quiere decir? Que salió el fallo. Porque estaba previsto. Clarín y La Nación, hace 40 años, se apropian de papel prensa. Pregúntenle a Lidia Papaleo. Con tortura, secuestro, desaparición y muerte. Es el día de hoy que siguen teniendo papel prensa. Y la organización criminal, que está también dentro del Poder Judicial, se encargaron de que esos crímenes queden impunes. Y desde ahí viene, Néstor, ese poder mediático que hace varios años tendríamos que haber tocado y no se tomó una sola medida para que vos no digas eso. Es decir, el que para cierra la causa papel prensa es el juez Ercolini, que es el mismo juez que abre esta causa de que hoy tiene. Porque son mafiosos, Eduardo, y lo que hay que hacer con la mafia es desactivarla, porque si no ellos te desactivan a vos, como desactivaron hoy a Cristina Fernández de Kirchner. Y es el mismo juez Ercolini que en los chats que se publicaron dice hasta inventemos un anónimo para que la causa pase a Comodoro Pi. Demostrando que dirige el posgrado en Administración de Justicia en nuestra Facultad de Derecho. Pregunta absolutamente inocente y de alguien que no sabe más que conducir más o menos algún programa de radio y de televisión. Si efectivamente el presidente y la vicepresidenta reconocen que hay un poder corporativo fáctico antidemocrático, el tema de la pauta estatal respecto de un medio que es reconocido como atentando contra la democracia, ¿es un tema tabú? No sé. Primero yo diferenciaría porque la vicepresidenta es víctima y el presidente no. Por lo tanto tenemos dos roles absolutamente distintos. A ella la podés poner en un lugar que no es en el que está Alberto Fernández. Podemos decir, yo digo, si la víctima es la democracia y la víctima es el accionar político, me parece que lógico. De otra manera, pero también. No, estoy hablando que la víctima desde su lugar y con las cosas que padece tiene menos posibilidades de tomar decisiones. Lo que el presidente de la Nación, que no es víctima, en lugar de solidarizarse con la víctima, tiene que tomar medidas para frenar esas agresiones. Carlos, una cosa, por ahora no es víctima, pero ante un triunfo de la derecha, el año que viene, Alberto Fernández va a empezar a circular por los pasillos de Comodoro Pi también él. Pero no vamos a ser tan ingenuos de pensar. Su acción política ya está condicionada por estos sectores. ¿Cómo? Su acción política también está... el accionar político, Cristina lo dice permanentemente, no soy yo, son las políticas públicas, el diseño de políticas públicas, es un proyecto, es un modelo de país, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que está planteando Rosansky acá es que hay posibilidades de hacer algo, porque si no, digamos, realmente no tenemos más nada de conversar, aceptemos que Argentina dejó de ser una democracia porque la principal lideresa política del país y la única de proyección internacional ya no juega en las lides políticas y conformémonos, no sé, dediquémonos a otra cosa. Yo creo, en cambio, que sí se puede cambiar esto y me parece que lo que dice Rosansky, una convocatoria
a una consulta popular, puede ser el punto de partida para un proceso de acumulación de fuerza que te permita democratizar el sistema de medios. Porque eso es un escándalo. No hay democracia posible si no hay democracia en el sistema de medios. A ver, esto grabémoslo acá porque no hay ninguna duda. Cuando va a tener un sistema de medios absolutamente oligopolizado como este, con un desnivel bestial, y encima financiado con la pauta, o sea, con mi dinero y con el de todos nosotros, que retroalimenta eso, y la democracia es un jueguito absolutamente intrascendente, desgraciadamente. Por eso yo decía lo de papel prensa y rearmar todo el juego político de la Argentina. Creo que este es el momento de salir con fuerza para torcer el rumbo. Propuestas nos faltan, Eduardo, ¿no? No, propuestas nos faltan y acciones hay que hacer urgentes. De eso no tengo dudas. Yo por lo pronto hoy mismo estábamos trabajando que lo de Lago Escondido, que es lo que me toca el Parlamento, es crear una comisión bicameral e investigar, porque ahí está el estado paralelo, ¿no? Y ver cuántos lagos escondidos hubo y a cuántos condicionaron. Hubo muchas reuniones, no solo esta, ¿eh? Entonces ver quiénes son los que fueron yendo, ver si se puede pedir a los vuelos, quiénes son los que han llegado a Bariloche en los últimos 4 años, 5 años, no sé cuántos años llevará Lago Escondido, ¿no? Y vamos a saber quiénes son. Y a su vez en el medio también resolver el tema de que si juegan así como están jugando, merece que el Estado pague la pauta de publicidad. Me parece que no. ¿Te puedo sugerir algo, Eduardo? No, pero yo no soy el gobierno, soy diputado. Sugerí acá y yo te ayudo. Pero es porque vos hablaste de una comisión bicameral y me refiero a eso. La sugerencia es que esa comisión bicameral, que me parece una excelente idea, incluya la investigación acerca del origen de la operación que hoy termina con el fallo que condena, porque esa operación comenzó, me consta personalmente, y lo digo públicamente, comenzó hace 6 años, y uno de los que intervinieron en el armado de esta operación es Juan Bautista Maíquez, me consta personalmente. Que estaba en Lago Escondido. Que estaba en Lago Escondido. Bueno, entonces, en ese sentido lo dije, no para... Y el fiscal, cuando instruye la causa Ercolini, ¿quién era? El fiscal de Ercolini. El hermano de Juan Bautista, Ignacio Maíquez. Coincido. Pero a eso me refería, nada. El apellido Maíquez aparece en un momento en el que Cristina habla de la familia judicial. Lo compartimos. En el propio tribunal que me juzgó a mí, el camarista Hornos, que va a ser el que voy a tener que apelarle esta sentencia, el camarista Hornos, es el tío de la señora del presidente del tribunal que me condenó. O sea, la esposa del presidente del tribunal, el de Liverpool, el jugador del Liverpool. Juegan en Liverpool con el fiscal de la causa, con el inefable Luciani también, en donde, en la quinta de Macri. ¿Y qué otro jugador hay del Liverpool? Bueno, Llorens, Mariano Llorens, que está en la Cámara Federal, en la cual siempre falla, por supuesto, condenándonos. Esto es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa denominación de poder y falsa denominación de poder judicial. Se suma a la mesa el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Gusto estar con este panel. Néstor, sobre Maíquez. Contar un detalle en particular. Recién comentaban que Juan Bautista Maíquez había sido, Juan Ignacio Maíquez había sido el fiscal instructor de la parte... Juan se llama también Ignacio, Ignacio Maíquez, que había sido el fiscal instructor. Fue el fiscal, Ignacio Maíquez era fiscal de instrucción de un fuero que no es federal, que es el fuero penal de la capital federal, no es un fiscal federal. El fiscal natural federal era Gerardo Policita. Como la causa entendía que era muy complejo, en un hecho excepcional, pidió que lo ayudara un fiscal coadyuvante. Fueron a buscar un fiscal a otro fuero y casualmente fue el fiscal que se apellidaba Maíquez y que salió de este fuero, saltó y vino a este y trabajó exclusivamente en esa causa que terminó en condena de Cristina. Eduardo, vos venís trabajando sobre estos temas desde hace mucho tiempo, batallando y luchando. ¿Estamos en un momento bisagra o puede no pasar nada? Oh, va a pasar. Va a pasar. Lamento que no se haya tomado conciencia de la dimensión del lawfare y su peligrosidad al inicio de esto. Es decir,
creo que ya en el 2016 había signos evidentes de que estábamos saliendo de un Estado de Derecho para caer en un estado de excepcionalidad institucional. Hoy la presidenta lo ha llamado un Estado paralelo, pero ese estado, ya sea de excepcionalidad institucional, que creo que es la nominación correcta, o paralelo, comenzó en el 2016, cuando se avasalló las atribuciones del Congreso de la Nación por el gobierno Macri y la justicia pasó a ser un aliado cómplice, sería más la palabra, de ese poder único. Entonces, en ese momento ya había elementos para comenzar la denuncia y la batalla, pero se vaciló, invocando de que había, bueno, legitimidad de origen del gobierno porque había ganado la elección, que bueno, que no había que ponerle, la frase más horrible que había escuchado en mi vida política, no había que ponerle palos en la rueda porque si le iba bien a ellos, le iba bien al pueblo argentino. Bueno, nada más estúpido se podría decir, ¿no? Y creo que lamentablemente se perdió un tiempo enorme, enorme, en avanzar en la denuncia de esto. Y ya a nivel internacional, dos instituciones, el Lawfare Institute, que fue creado en Brasil y que lo presiden los abogados de Lula, y Common Action Forum, una entidad de los pueblos árabes, que son los autores, digamos, de la primavera árabe, por supuesto, todos exiliados a la fecha, propició la idea de un tribunal ético contra el lawfare y, bueno, tuve la honra de que me designaran presidente de ese tribunal. Y cuando volví a la Argentina de una reunión donde ya se había concitado esto en Madrid, di a publicidad del tema y recibí fuego amigo, digamos, que no, que eso era un disparate, que estaban totalmente en desacuerdo. Y dije, bueno, yo ¿En no desacuerdo con qué? Con la idea de un tribunal ético contra el lawfare, porque en la Argentina no hay lawfare. ¿Por qué iba a ser? Y bueno, ya había más que evidentes pruebas del lawfare, ¿no? Bueno, me costó mucho remontar esto desde el punto de vista anímico. Yo en ese momento no era funcionario de ningún gobierno, no tenía por qué consultar con nadie, ocupar o no decías, ocupar. ¿cómo no la ven? Decía vos, ¿cómo no la ven? ¿Cómo no la ven? Y cómo te tiran sabiendo que uno es bien intencionado y amigo del gobierno surgido el 2020, ¿no? Bueno, lamentable, pero no importa. Estamos en esta situación y hay que decir, este fallo es el paradigma del lawfare. Creo que pocas veces podemos haber asistido a unos alegatos y a una sentencia que, si bien solo conocemos su dispositivo, presenta unas lagunas jurídicas irresolubles, unas contradicciones irresolubles. La más importante es que quebranta un principio de jerarquía constitucional que es el ne bis in idem, la inviabilidad de la doble persecución penal, pues la causa ya había sido conocida y fallada en la jurisdicción federal de Santa Cruz, que por razones territoriales es la que correspondía. No, por una artimaña la abre. Intenta... El mismo juez que le había mandado a Santa Cruz. Bueno, sí, se lo dan a él, el que se declaró incompetente. Y hay que decir, sí, es incompetente, en todos los sentidos de la palabra. Bueno, fue a Santa Cruz... O no, o muy competente. O, bueno, depende, muy otra cosa que no es competente. No, había cambiado el gobierno en el medio. Bueno, pero la cuestión es que se llega con un alegato totalmente carente de sustento en las pruebas colectadas en el expediente, por lo que el orden lógico, porque yo quiero seguir creyendo en la racionalidad de lo jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, era primero tratar la nulidad y a ver qué se decía respecto de eso. Bueno, veremos qué dice, pero lo primero que resuelven es, no, acá no hay nulidad. Es lo primero que dice el tribunal hoy. Está todo fantástico, sigamos adelante. Y después empiezan las condenas, ¿no es cierto? Pero cae la figura de la asociación ilícita. Y ahora entonces uno se pregunta, ¿qué dominio del hecho tiene la presidenta como titular del Poder Ejecutivo en ese momento para administrar los fondos sobre licitaciones adjudicadas? ¿Qué quiere decir dominio del hecho? Dominio del hecho es que yo puedo meter mano, hacer y deshacer. Dominio del hecho es una expresión que usan los penalistas, por eso la utilizo. Pero lo que yo diría jurídicamente, no tenía competencia para intervenir, para hacer o deshacer en estas licitaciones. Esto le correspondía primero
a quienes aprueban el presupuesto. Ahí voy con Pablo que tiene información, pero ¿esto puede caer en Cámara? Pues seguramente va a haber una apelación. Por esto mismo que dice Eduardo, ¿en Cámara puede modificarse el fallo o no hay que confiar en casación? casaciones? Tengo una noticia respecto de eso, es que la Cámara de Casación que va a intervenir es la que integran los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Gorinsky. ¿Y qué? Es un dato. No, ¿de qué jugaban? Digo, como en la cancha. Como al fútbol era el 9 del Liverpool. Jugaban al pádel en Olivos. ¿Te gusta? Claro. Es esa sala. ¿Qué pasó, Pablo? Los abrojos. Mañana, ¿Puedo seguir Sí, ahí voy, Eduardo. Dame información, mañana 11 de la mañana, los diputados y senadores del Frente de Todos, en el Salón de los Pasos Perdidos, van a hacer una conferencia de prensa conjunta. La posición de los bloques y seguramente algunas medidas o algunas acciones hacia adelante. Primero, naturalmente, la posición política sobre el fallo y algunas acciones hacia adelante. Hubo mucho, yo escuchaba hoy a Rosansky y a Borón sobre la decisión de un DNU, de un decreto, como una acción política que per se uno puede imaginar que está condenada a no funcionar. Como alguien decía, creo que Rosansky, la cuestión de un decreto para ampliar la Corte. Hoy alguien me decía que estaba la propuesta de avanzar con una medida porque está paralizado el Consejo de la Magistratura por una serie de acciones judiciales y que eso implica la quietud de la Administración de Justicia en la Argentina, la parálisis hoy. Que eso podría ser una acción específica. Ahora, todas las acciones de naturaleza política, hoy uno entiende que pueden ser un primer paso, porque per se, por cómo está la situación política, por lo que ha ocurrido, yo decía, bueno, Borón decía un DNU. Y una consulta. Bueno, una consulta popular, digo, un DNU, yo me acordaba el DNU de declarar telecomunicaciones. También duró, siempre hay un juez que interviene en función de la quietud. Hay un conflicto muy serio. Uno de los jueces que estaba es el que le revocó el DNU a... Y me voy a detener en una resolución que hoy usó Cristina y que me parece que tiene que ver con eso. Es bastante específica esta idea de que es difícil pensar cualquier acción política o legislativa si eso indudablemente, general muy rápido, si no es muy rápido, en algún momento termina cayendo en la instancia judicial, que la instancia judicial termina actuando por el Congreso o actuando por el Ejecutivo. También Eduardo, es un conflicto de naturaleza. Voy, Eduardo, y no me olvido, pero tenemos un diputado de la Nación aquí. ¿Tiene más información que vos, Pablo? ¿Nos puedes adelantar? No, esto bien, Pablo, porque... ¿Sabe más que vos? No. Voy a decir que hace 5 minutos yo estaba mirando que nos convocan a la conferencia de prensa Cecilia Moró, que es nuestra presidenta de la Cámara. O sea, hasta acá lo que tenemos es Ibáñez con lo que tenemos es esto. La presidencia de la ¿Qué Cámara? se va a decidir? ¿Qué se va a comunicar ahí? Todavía no... No, a mí me dicen que es fijar posición de los bloques y se está analizando ahora qué tipo de medidas. Por eso me detengo en esto que te vengo diciendo, que las acciones, últimamente las acciones legislativas terminan chocando con un muro de decisiones judiciales. Hay un problema ahí, así como lo referís con las cuestiones de la DNU, hay un problema ahí. Yo quiero decir algo vinculado para que Eduardo, si puede... Para el Consejo de la Magistratura fueron elegidos los consejeros y el Poder Judicial los anuló. Déjame cerrar una cosa ahí, perdón. Ayer Alberto Fernández instruye a Jerónimo Ustarroz por el tema de denunciar a los jueces que estuvieron en el episodio del agua escondido, y hoy eso no se puede hacer porque el Consejo está paralizado. Bueno, no está el estamento político y no puede funcionar. Pero Pablo, ahí hay que dejar aclarado algo y me gustaría muchísimo saber qué opina Eduardo. Todo el sistema judicial, todo, está armado, previsto y diseñado para estar integrado por gente honesta. Cuando eso no pasa, porque hay un Estado paralelo y una mafia actuando, cambian las condiciones del presupuesto inicial. Ahí vienen los remedios extraordinarios. Me gustaría saber qué opina Eduardo. A ver, completabas la idea y sumate esto, Eduardo. Sigo con la cuestión judicial. Es decir, el fallo es muy endeble. Por supuesto, las defensas técnicas se van a hacer un picnic con esto en la casación. Supongo que los jueces que intervinieron en la maniobra para resucitar la causa, me refiero
a la Sala Cuarta de Casación se van a inhibir porque han tenido intervención previa y si no serán recusados. Pero independientemente de que los defensores cumplan su rol, que tienen que hacerlo porque es su obligación, el recurso de casación y el recurso a la Corte, que también tendrán que recusar a los ministros de la Corte. Está claro que con tener razón no alcanza, Eduardo. No, pero por eso vamos a trabajar sobre el no tener razón. Sí. Entonces, vamos. Entonces, hay otras iniciativas. En sede internacional y regional, la jurisprudencia tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habilita que cuando es ostensible la negación de jurisdicción idónea, puede concurrir la denuncia sin esperar a agotar las vías extraordinarias, y se consideran vías extraordinarias la casación y el remedio federal. De manera que, independiente de esto, puede hacerse una denuncia por la privación de jurisdicción idónea. Porque si vamos a esperar al final, también está el temor, además de que va a ser el año de la Popo, está el temor de que la Argentina sea condenada, es decir, que tengamos que pagar todos nosotros por la animalada que han perpetrado en sede judicial, y esto es absolutamente inicuo. Mientras que ahora sería la nulidad de un procedimiento y la directiva del órgano regional o internacional para que se sustancie un pronunciamiento con acuerdo a la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero pues, todavía falta. Pero además de esto, hay una facultad que está en la Constitución, que fue revalidada en el año 94, que es un resabio monárquico, sí señor, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero que es la del indulto presidencial. Y cuando una autoridad jura el cargo, dice cumplir y hacer cumplir en cuanto de mí dependa con la Constitución Nacional. Y el 99, inciso quinto, no puede ser declarado inconstitucional, porque si se va al debate de la Convención Constituyente, va a ver que con 2 o 3 abstenciones se votó la prosecución de esta facultad que está... Pero espera, dejemos de lado lo político, porque yo no sé si Cristina quiere que un indulto ratifica su culpabilidad. Bueno, pero ¿el presidente podría indultar a alguien que no tiene condena firme? Primero, ya hay jurisprudencia de la Corte de que puede indultar sin que medie condena firme. Pero hay algo más que hay que poner en la mesa. Hay que pedir que el Poder Ejecutivo promueva la nulidad de cosas juzgadas, formal, írrita, y yo le agregaría nula y persecutoria, para que sea revista la condena y por lo tanto no haya ni pena ni condena, para que quede la imagen rescatada de la vicepresidenta de la Nación. Y esto creo que son medidas que se pueden promover ahora. Puede cambiar un poco la composición, porque en lugar de estar jugando en el territorio del espigón jurisdiccional nacional, estoy abriendo las puertas de la Comisión Interamericana, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y estoy abriendo la puerta de facultades del Poder Ejecutivo que son absolutamente discrecionales y por lo tanto no justiciables, y que solamente el presidente de la Nación puede ejercer. Y si el presidente ha dicho, y ya lo ha dicho, que este fallo es vergonzoso, que es una persecución, que es esto y lo otro, bueno, pone la medida institucional que se corresponde con esta descalificación política. Yo sé que Cristina ha dicho, no quiero indulto, no quiero amnistía, quiero justicia, pero resulta que no le podemos proveer servicio de justicia porque tenemos esto. Y por supuesto que hablar ahora de que van a aprobar la modificación de la Corte, que sería lo más viable, o la modificación del fuero criminal y correccional federal, que ya perdió estado parlamentario, lo veo un poco difícil. Bien. Pero esto otro es inmediatamente operativo y no creo que alguien se anime a declarar inconstitucional la facultad del indulto, porque entonces van a derogar la ley de gravedad también. Bueno, a nadie se le había ocurrido, pero ahora que lo mencionaron lo están pensando. Nos vamos a ir a un corte y cuando volvemos ya va a estar aquí en la mesa Gabriel Mariotto para seguir charlando y por supuesto hablar un poco sobre a quién le habló Cristina hoy, directamente. No le habló al tribunal, no le habló a ese integrante del tribunal, le habló a Héctor Manieto, al dueño del grupo Clarín, grupo económico de los más importantes y determinantes en la democracia argentina. Al dueño de la pelota. Al dueño de la pelota. Y si la mesa me lo permite... Ahí venimos, ahí venimos.
Información de calidad. 220. Televisión pública. Bienvenidos al vuelo de Iberia a Buenos Aires, Madrid. Nuestro destino se encuentra a 10.009 kilómetros que nos separan o que nos unen. Nos une el amor a la comida. El color. El arte en las calles. El fútbol. Las terapias de amigos. Las noches en vela. Nos une mucho más que un idioma. Bienvenidos a Iberia. Volá más de 60 destinos en Europa, con una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Europa más cerca tuyo. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. ¡Llegó Didi Moto! Con Didi Moto viajás pagando menos, con conductores verificados y más de 15 funciones de seguridad. ¡Llegó Didi Moto! ¡Llegó Didi Moto! Con Didi Moto, llega primero pagando menos. Este año, la Argentina va por el campeonato en Qatar y en La Matanza vamos por el campeonato en innovación. En el Centro Universitario de Innovación tenemos carreras que te permiten formarte como profesional en las carreras de la era del conocimiento de forma gratuita. Anotate en www.cudi.ar con la educación como prioridad. ¡Vamos La Matanza! ¡Vamos Argentina! Qatar 2022. Ahora les toca bailar con el subcampeón. Viví Croacia-Brasil en el canal del Mundial. Viernes desde las 11. Televisión pública. Con Didi, ganás para eso que querés. Como Juan, que ya tiene heladera nueva. O Julio, que ya compró el mejor regalo para sus hijos. O María, que tiene tele nueva. Además, disfrutan de incentivos diarios y más de 20 funciones de seguridad. Regístrate en Didi Conductor y hace de cada viaje un éxito. Disciplina. 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 Al piso. Dame 100. Para terminar el día puro mundial. Te va dando la lógica, pero es cierto que a algunos les está costando más que a otros. Es que es un muy buen descanso para nuestros jugadores, así que queremos empezar a conocer cómo está la selección argentina. Si Di María no llega, hay una posibilidad cierta de que ingrese o un defensor o un volante. Todas las noches a las 23, la noche del mundial. Televisión pública. Este año, la Argentina va por el campeonato en Qatar y en La Matanza vamos por el campeonato en innovación. En el Centro Universitario de Innovación tenemos carreras que te permiten formarte como profesional en las carreras de la era del conocimiento de forma gratuita. Anotate en www.cudi.ar con la educación como prioridad. ¡Vamos La Matanza! ¡Vamos Argentina! Yo nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero decirlo, y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Muy bien, creo que se expresó en redes sociales el Indio Solari, ahora un ratito lo vamos a compartir. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? A toda la mesa. Muchas gracias por la invitación. Mil disculpas por la ropa, pero no tuve tiempo de volver a Lomas. De la movilización. Estuvimos en San Telmo y muy atentos con compañeros que movilizamos y otros que fueron a la plaza, otros que se quedaron en la unidad básica. Pero bueno, siguiendo de cerca el tema con esta condena anticipada, esta grosería, ¿no? De loafer, de mafia, que se expresó hoy con la condena a Cristina y que se venía expresando también con la condena a distintos presos y presas políticas que todavía siguen
lamentablemente, en la Argentina. ¿Por qué le habla Cristina directamente a Héctor Mañeto? ¿Y qué quiere Mañeto de Cristina? Vos batallaste, ¿no? Bueno, a mí me puso muy contento hoy escucharla a Cristina, me volvió esta Cristina que puso blanco sobre negro y marcó rumbos, me dio cierta... me dio entusiasmo, ¿no? En un gobierno que particularmente me genera letanía. Y un gobierno donde digo, Fernández y Cristina en el gobierno. Deuda externa, Fondo Monetario Internacional, inflación, falta, no resolución del comercio exterior, energía. Es un gobierno que me genera angustia. Yo soy del Frente de Todos. Vos sos parte del espacio soberano, que es parte del Frente de Todos. Sí, somos muy críticos. Somos críticos hasta de las pocas cosas que se hacen bien. Pero esta Cristina pone blanco sobre negro y me volvió el alma al cuerpo porque yo en algún momento digo, cuando eligió a Alberto Fernández, digo, ¿la habrá convencido Alberto Fernández que la ley de medios era una porquería? Y en algún momento dudé, digo, a ver si la convenció. Hoy la escuché y la verdad que me gustó esta Cristina porque se desprenden rumbos, ejes, programas que el gobierno no activó desde que ganó las elecciones Alberto Fernández. No tenemos un programa. Cuando no hay programa legitimado por el voto popular, aparece esa palabrita capciosa de la correlación de fuerzas o de la gobernabilidad. Esto se puede, esto no se puede, bueno, tengamos cuidado. Entonces, pensando en esta Cristina, pensando en el 23, pensando en una interna abierta, paso, como quiera llamarlo, con todos los sectores del Frente de Todos en la amplitud de 180 grados que tiene nuestro espacio político, con sectores más moderados, sectores más conservadores, sectores que queremos poner la pata en el acelerador, y programas validados por el voto popular, programas validados, eso te da la legitimidad de llevar adelante la transformación. Y no entrar en la gobernabilidad o la correlación de fuerzas, lo escuchaba Tilio recién con mucha atención, en donde ese posibilismo nos deja empantanados, entonces parece un macrismo con buenos modales. Alberto Fernández, yo lo aplaudí de pie, cuando asumió en la Asamblea Legislativa, dijo, medios de comunicación concentrados, Poder Judicial amañado, cloacas del poder articulando. La fotografía del viaje al Lago Escondido, ahí estaban todos, estaban los servicios, los medios de comunicación y el Poder Judicial amañado. Ahora, se quedó en esa descripción, y esto es para actuar, mejor que decir es hacer. Entonces, creo que es tiempo que haya un cambio de paradigma, que el gobierno adquiera el rumbo de los... La palabra de Cristina hoy vuelve a poner más claro el norte, digamos. Yo entiendo que sí. Quizá porque... Es difícil hacer como que Cristina no dijo nada, ¿no? Después de que dijo muchas cosas. Mafia y Estado paralelo. No. Es difícil. ¿Sabes por qué pregunto esto? Porque yo tengo la sensación, hubo una movilización muy importante, eso es cierto. Pero en cierto sector de la vida político-partidaria, no en todo, desde ya. En el Poder Judicial, en los medios de comunicación, vivimos una Argentina que no parece que le hubieran querido gatillar 2 tiros en la cabeza a la vicepresidenta. Claro. Entonces, por eso pregunto, ¿hay posibilidad concreta de que efectivamente Cristina haya dicho esto y no pase absolutamente nada? Pero no, yo creo que va a pasar, creo que las fuerzas políticas de nuestro espacio se van a expresar. Muchas veces aparece en nuestro espacio una obediencia de vida. ¿Qué dice Cristina? ¿Qué dice el Instituto Patria? ¿Qué dice la Cámpora? ¿Podemos opinar esto? ¿No podemos opinar? Bueno, el tema de la movilización de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa obediencia de vida es fuerte, no le ayuda. Concepto, Bueno, hoy lo charlamos. Es fuerte el concepto. Bueno, ese latigazo. Puede decir verticalismo. No, pero el verticalismo extraordinario. Déjalo que... Maroto, no, yo no tengo yo no lo dejo. El verticalismo. El verticalismo. Sí. A mí me lo enseñó Alfredo Carlino, un amigo nuestro, con Eduardo. Poeta. El poeta Carlino. Digo, pero esto, uno con los amigos y con quienes admira a veces lo cuestiona porque eso es macéutica socrática, va aprendiendo. Eso del verticalismo, ustedes. El verticalismo es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, querido. El gobierno hace lo que el pueblo quiere. O sea, no es, ¿puedo pensar esto? No, latigazo del Instituto Patria. ¿Puedo pensar esto? No, latigazo de la Cámpora. Nosotros ayudamos a Cristina con todo cariño cuando decimos no al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice Cristina? Y no nos importa qué dice Cristina. No al Fondo Monetario Internacional. Esa es la posición que nosotros queremos. Entonces, después Cristina dice no al Fondo Monetario Internacional. No al Fondo Monetario Internacional, no al Fondo... Nada. Acá hay que tomar posiciones claras.
entendiendo que somos un movimiento y que nadie se puede enojar si no se hace lo que nosotros queremos. Pero hay que tener una mesa política para discutir ¿Qué el decís, rumbo. Eduardo, de eso? Hemos discutido fuertemente y hemos acordado muchas veces. Tenemos tiempo, ¿eh? Y Creo me que hasta las parece- 3 de la mañana se estira. No, decimos. me parece que es un tiempo nuevo, tiene razón, Gabriel, y hoy mismo aparecieron eso, o sea, hubo gente que movilizó, que no son de los más disciplinados. Creo que hubiera sido bueno que movilicemos todos, pero que se abre un tiempo nuevo, se abre un tiempo nuevo. A ver, ¿en qué sentido y cómo lo vinculás con lo que Y yo, dice por Gabriel? ejemplo, la ley de medios, yo no sé, a ver, ¿en cómo dimensionamos esto del lago escondido? O sea, todo puede seguir igual, ¿no? Porque los pescamos infraganti. Los pescamos infraganti. Entonces, y a su vez, en esos chats legales o ilegales, está el modus operandi. Entonces, ¿qué va a seguir ese modus operandi? Describimos el Estado paralelo y Pero no lo ¿cómo vamos. sería Es adaptar obligación la del ley? Estado real. ¿Cómo es adaptar la ley de ¿Cuál es la pelea concreta trayendo la ley de medios, lo que está viva de ella y lo que por decreto... Sí, el gobierno la ley de Mauricio Macri medios la es vetó? una ley estructural y cuando cercenan la desmonopolización y Sí. sostienen vivo el monopolio, la ley queda para el horario de protección al menor. Claro. No. La ley es ¿Y una hoy ley cómo estructural. sería? Pero de hecho, perdón, sí. la ley no fue derogada por otra ley. No, pero los aspectos, por dos decretos. Bueno. Uno de los, el primero de Macri, Sí. el primero es derogar la ley de Por un los DNU. aspectos monopólicos. Claro. Fue de El lo segundo primero es la que hizo el fusión gobierno Telecom, Cablevisión. Claro. Esa fusión le daría derechos adquiridos a la empresa y podrían esgrimir que un decreto en otro sentido no la habilitaría. Lo que pasa es que nuestro Pero ¿cómo presidente sería hoy? estaba Yo en lo contra leí. de la sanción de la ley en el 2010 y sigue estando en contra ahora. Nosotros con todo cariño le decimos, presidente, no alcanza con defensa de la competencia. La comunicación es un derecho, hay que blindarlo y tenemos que garantizar, porque el monopolio es una forma de censura. ¿De qué manera, Gabriel? Pues yo lo leí a Damián Mirá. Loretti, uno de los autores de la ley, Sí, que dice, claro. trasladarla así como estaba 2 años después acá es una locura, ¿no? No, pero funciona. hay dos cosas que se pueden hacer mañana. A ver. Sin ley de medios, ¿eh? Sin ley de medios, como quiere Alberto Fernández, con la defensa de la competencia. Dos cosas se pueden hacer mañana. Yo escuchaba recién a la mesa que habla pauta de publicidad. Claro. Yo lo dije. Pauta de publicidad. Mañana, con la bendita lapicera. Nosotros... Tenés, pero- a todo el grupo y Acá al la resto tenés, de mirá. los medios. Ahí está la lapicera. Pará, tenés al grupo Clarín y al resto de los medios diciendo que es un ataque a la libertad de expresión. No. Porque, ¿cuál es el objeto de la pauta de publicidad? Comunicar las políticas públicas. Yo veo programas de televisión político que dice Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, una plaquita. No está diciendo. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires está tratando la ley de humedales. Aquí está este blog, ciudadano, ciudadana, aporte el concepto que va a ser validado. No. Dice Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cuando hablan de temas políticos irritantes, miren para otro lado porque la Cámara de la Provincia de Buenos Aires está bancando. No, la ley de pauta es para comunicar políticas públicas, un plan de Pero, vivienda, esperá, un plan yo de me vacunación. pongo del lado del gobierno y digo, che, yo para comunicar efectivamente determinado tipo de política no puedo prescindir del grupo Clarín con la llegada que Perdón. Hay que comunicar primero políticas públicas. Ese es el objetivo. Claro, el plan de modificar vivienda, que sea solo el nombre de la institucionalidad. el nombre de la institución Entendido. es una grosería. Para comunicar políticas públicas hay un concepto muy interesante que es ir de la periferia al centro. Una moneda, una palabra puesta en la periferia llega al centro. ¿Por qué tengo que seguir la distribución de pauta de publicidad con el rating de la empresa monopólica Ibope? Que recién yo te escuchaba, estamos 0305. ¿Qué es 0305 si tienen 700 decodificadores en el AMBA? Y están midiendo Canal 7 en la provincia de Mendoza, en San Luis, en Tucumán. No hay 07. 07 es para la distribución de pauta comercial. ¿Por qué el Estado argentino, en este gobierno, en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, distribuye de acuerdo al rating? Mañana se puede cambiar eso. Claro. Y fortalecer los medios populares y comunicar políticas públicas. Eso se puede cambiar.
Ya. Y no la televisión necesitas una digital nueva terrestre. A ver, No. me Y la interesa, televisión me digital interesa terrestre. el abogado del diablo, Néstor No, Esposo. abogado del diablo no. Digo, cuando preguntás por qué no se puede distribuir de esta manera, porque hay 2 fallos de la Corte que obligan, fallo perfil, no me acuerdo cuál es el otro, son 2 fallos de la Corte que obligan a la distribución de la pauta de acuerdo a ese índice que se toma en buena medida a partir del rating. Ah, bueno, pero la decisión política. Es decir, fallo de la Corte, todo bien, le vamos a dar una cuota aparte a Perfil, le vamos a dar una cuota aparte a Clarín, le vamos a dar una cuota aparte a La Nación, una cuota aparte. Pero ¿sabe qué pasa? En la provincia de Tucumán, donde no está Ibope, tengo 300 emisoras y tengo 500 páginas web y tengo 500 diarios. Entonces, ¿y eso no los protegen ustedes? Es una decisión política. Hay que tener una decisión política racional. Y la plataforma de la televisión digital terrestre. 70 antenas que cubren por los cielos de nuestra patria que pueden brindar más de 50 señales. La TDA. La TDA, con alta definición. Y poner una programación atractiva. Que aquel que tiene cable o que tiene sistema de televisión satelital terrestre, sistema satelital DirecTV, pueda tener una oferta atractiva. No los canales que ponen que son un atentado a la vista. A ver, Eduardo. Hay otra ley que también ha sido trastocada de inicio por el gobierno Macri por un decreto que se hizo curiosamente en el estudio jurídico de Joe Lewis, que es la ley de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales. Mira qué justo. Bueno, y que en virtud de ese trastocamiento, hecho por un decreto simple, cosa que está expresamente vedada por la Constitución, artículo 99, inciso que tercero. se opuso el procurador de aquel entonces del propio Macri, Carlos Balbín. Sí, se opuso, Carlos pero... Balbín y Frigerio, que era el ministro del Interior, lo desestima y hace que Pino Solana, y esa causa está abierta, Pino Solana con Olmos Gaona presentan una denuncia que estamos buscando hoy en qué estado está, pero está abierta, no está cerrada. Bueno, yo te digo exactamente... Sobre la ilegalidad de la tenencia de Lewis de esa tierra. Eso efectivamente es una causa, pero hay una más genérica que pretende la anulación del decreto 820 por avanzar en potestades legislativas, lo cual está, repito, expresa y taxativamente vedado bajo pena de nulidad absoluta e insanable por el texto de la Constitución. Bueno, en enero del 2020 entregamos el proyecto para que, en el Ministerio de Agricultura, que fue el promotor de la ley, para que se anule este decreto 820. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Todavía está estancada la idea esta. Agricultura la aprobó enseguida. En el Ministerio de Justicia, que quiere modificar el decreto 820, con lo cual viene a validar todas las tropelías y apropiaciones irregulares que se han hecho con el simple mecanismo tramposo de constituir un fideicomiso con un argentino a la cabeza. Los que son los dueños son los que están detrás y beneficiarios del fideicomiso. Bueno, con eso se han apropiado de media Patagonia y seguimos sin tratar el tema de recupero del dominio nacional sobre las tierras rurales. Yo entiendo, Eduardo, por lo que decís, por lo que dice Gabriel, incluso aquí también ya lo veníamos conversando, que hay posibilidades de acción política concretas, que es fundamental recuperar la audacia, la imaginación política y la movilización popular para respaldar esa situación, y que eso concretaría una correlación de fuerza de otro tipo, o por lo menos impactaría sobre eso. Eso es lo que me voy llevando de una noche en la que, sinceramente les digo, estamos haciendo un programa especial, una jornada muy triste, muy angustiante. Los escucho y me da ganas de decir, bueno, hay alternativas, hay acción política la angustia posible. Y el desazón se convierte en fuerza, en amor, en fuerza revolucionaria. La condena a Cristina era una condena formal de una operación infame de lofer, de mafia, que quedó explícita en esta fotografía del viaje. Pero esto el peronismo está acostumbrado a este tipo de descalificaciones, de estigmatizaciones, de persecuciones. Y digo peronismo, digo este movimiento tan ampliado que somos las fuerzas nacionales y populares. Bueno, Gabriel mismo, debo decir, él no lo va a decir, pero Gabriel, por haber instaurado la ley de medios, en el año 2016-2017 fue perseguido fuertemente por Bonadío por cuestiones que no tenían nada que ver con cosas que ni siquiera había llevado adelante Gabriel Mariotto. No, pero es lógico, nosotros ya sabemos que es así.
Y acá la sacamos recontra barata. Hay generaciones que no están, compañeros que fueron perseguidos, muertos, torturados. Hoy habló Cristina con mucha generosidad de esa patriota que es Lidia Papaleo. Yo hablo también de Osvaldo. Sí, señor. Entonces, esos son problemas. Nosotros somos militantes, pero lo lindo es que, digamos, o es un gobierno de unidad nacional, que sienta en una mesa todos los sectores y pensamos en la patria, a los Jaureche, pensar primero en los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Eso se puede hacer. Hay que ver si tienen vocación. Bueno, pero se puede intentar. O es un gobierno de grieta, de la Constitución del 49. Este gobierno no es ni una cosa ni la otra. Es la nada misma. ¿Quién nos va a votar por las acciones de este gobierno en el 23? Si hemos perdido esta base electoral. Con este discurso de Cristina de hoy, recuperamos los sueños, podemos tener un programa y podemos enamorar. Yo me voy enamorado del discurso de Cristina de hoy, me voy recontra entusiasmado, venía con una tristeza muy grande. ¿Puedo aportar un boceto sobre el discurso de Cristina? Es el caso más, yo creo, más límpido del juicio de ruptura. Esta expresión la generó un profesor francés la década del 60, 70, y que tomó como base el proceso contra Sócrates hace 2300 años, donde Sócrates enfrenta al tribunal que lo va a condenar y le acepta la pena. Lo mismo que ha hecho Cristina hoy. Y la pena era de muerte, claro. Sus discípulos, Platón, Fedón, otros, le han ofrecido que pague 30 talentos de oro y que le daban la libertad. Los cargos eran impiedad respecto de los dioses y pervertir a la juventud. Bueno, este hombre que ya con 2 o 3 años hubiera tenido una muerte natural, prefiere entregar su vida antes que doblegarse. Y yo planto aquí la imagen de los acusadores de Sócrates. ¿Algunos se acuerdan el nombre? No. Anito, Licio, Meleto. La historia los olvidó, y si alguna vez los recupera, es como acusadores de Sócrates. Pero Sócrates seguimos viviendo conforme sus enseñanzas. Bueno, ella se ha parado hoy y le ha dicho, llévenme detenida. Yo no les voy a cuestionar la pena. Llévenme detenida, háganme cumplir la prisión. Pero con esto está dando un ejemplo ético al pueblo argentino, ¿no? Un ejemplo de que hay que enfrentarse al poder. Claro, aquí no es los dioses, como fue en el tribunal de los Celiastas, pero es Mañeto. Lo pone a Mañeto como su interlocutor y lo enfrenta. Y yo creo que ahí es donde nace la fuerza de esto que señalaba Gabriel Mariotti, que tenemos que tomar ejemplo, para hacer medidas audaces. No podemos seguir mirando y contando los porotos a ver si vamos a tener los votos necesarios, no los vamos a tener, porque entonces nunca va a pasar nada. Tenemos más de 26 denuncias ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y hace un mes y medio, el que es el secretario de la comisión me palmea, me dice, ¿vos te acordás de mí, de la Convención Constitucional? Digo, no, soy el secretario de la Comisión de Juicio Político. Y vos sabés que no podemos iniciar. ¿Cómo no puedes iniciar? Llamar, tomarnos declaración, después contás si tenés o no tenés los 2/3, pero primero hacerles sentir que están dando el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema por mal desempeño y posible comisión de delitos. Pero si estamos siempre que, antes de nada, vamos a ver si tenemos o no los votos. También hay comisiones que funcionan muy bien, como la bicameral de control de organismos de inteligencia, que tengo el orgullo de compartir con Leopoldo Moró, con Rodolfo Tailade, con Blanca Osuna, que casualmente la semana pasada sacó dictamen sobre el tema del Banco Provincia, donde se planificaron la persecución a los dirigentes sindicales. Y había una comisión bicameral de deuda externa, que desgraciadamente ahora no está activa. Pero eso también hay que activarla, porque, amigos, en el 2025, cuando se junten los pagos fuertes de los acreedores privados con los de los servicios de amortización al Fondo Monetario Internacional, estamos en la lona, es decir, no estamos en una situación absolutamente inviable. Nos quedan 5 minutitos, menos de 5. Si nos organizamos, opinamos todos, pero antes tiene una información, Néstor. Sí, hace un ratito, 19:30, se produjo finalmente la renuncia del jefe de asesores de Alberto Fernández, Julián Leunda,
una de las personas que aparece mencionada en los chats que se conocieron durante el fin de semana como una suerte de garante de que el viaje al Lago Escondido no iba a trascender en el grupo de medios en el que él estaba. Bueno, Atilio, a ver, ¿alguna definición de lo que estuvimos charlando, de lo que se viene? Yo creo que de lo Insisto, que tenemos poquitos minutos, si nos administramos bien. Mira, yo creo que en tiempos inmoderados como este, la moderación es la ruta segura hacia el fracaso y la derrota. Y estamos viviendo tiempos en donde realmente tenés que tomar el toro por las astas, utilizar todos los mecanismos que están a disposición del Poder Ejecutivo, porque como muy bien lo dice Eduardo, en la Cámara no tenemos, en el Senado tampoco, el Poder Judicial, el nido de ratas que está carcomiendo la democracia argentina. Una metáfora, y entonces y entonces necesitamos que la presidencia asuma esta tarea de tomar algunas decisiones fundamentales. Por ejemplo, la famosa ley de medios. Macri emitió 2 decretos. Bueno, al presidente que emita ahora 2 decretos que anulen los 2 decretos de Macri y se acabó la historia. Y salimos a militarla, ¿no es cierto?, organizadamente. No tenemos que esperar que haya una nueva ley de medios, porque no la va a haber. Yo creo en el papel de la voluntad política en un momento de crisis como esta, en donde se requiere tomar la iniciativa y avanzar con fuerza. Gracias, Atilio. Carlos. 2 palabras. Coincido con lo que dice Atilio, las medidas están disponibles, con el Estado mafioso y paralelo no se negocia, se lo combate. Gabriel. Perfecto. Depositamos los sueños en un continente llamado peronismo para que se cumplan. Esos sueños se tienen que cumplir. Y tenemos que trabajar en unidad, pero con reglas de juego claras. Programa y reglas de juego son fundamentales para la elección del 23. Yo sueño con varios candidatos, con varios programas, en un sistema don sin piso. Esto parece burocracia, pero no lo es. Un sistema don sin piso, ya que hay que armar un nuevo frente, una carta orgánica que establezca las reglas de juego, que el que saca 50 y gana es acompañado por el que saca 20, por el que saca 10, por el que saca 5. Y esos 5 llevan sus candidatos, sus candidatas, pero su programa validado por el pueblo. Entonces sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es el rumbo del gobierno. Este gobierno que ganamos en el 19, nosotros habíamos hecho un encuentro que se llamaba AI 2019, el AI con H, hoy el AI es sin la H, es AI 2019, y ahora tenemos que tener AI 2023 con H y con fuerza para llevar adelante la transformación. Yo sueño con que mañana una cuadrilla del SAT, Sindicato Argentino de Televisión, una cuadrilla de la UOCRA, golpeen las manos y digan: señora, le venimos a instalar la antena de la televisión digital terrestre. Y que el Sistema Nacional de Medios Públicos, que dirige la programación de la antena de televisión digital terrestre, tenga una oferta ampliada de programas, de canales edificantes, de canales de otros estados nacionales, de provincia, de entretenimiento, de deporte, de noticias, de documentales, que sea atractivo. Me dicen que en eso están. Me dice el productor que tienen que estar en eso. Una última línea, te pido brevedad, así puedo cerrar con Eduardo. Sí. La derecha quiere destruir el Estado-Nación. No lo necesita, quiere privatizar todo. La seguridad, la educación, la salud, etcétera. Quedarse nada más con el aparato de fuerza y el Poder Judicial. Nosotros tenemos que apropiar y ejercer el Estado de Derecho. Hoy, defender y ejercer el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria y la tenemos que tomar como cuerpo social. Eduardo. Todas estas ideas tienen que llevarnos a urgente desmontar el Estado paralelo que hemos descubierto, que existe, lo hemos probado. Es decir, presumir que existía, presumíamos. Ahora salió. Y creo que, al menos yo espero que la conferencia mañana de prensa de senadores y diputados del Frente de Todos fije una acción precisamente en qué tenemos que hacer urgente para desmontar este Estado paralelo ya. Eso es. Carlos, Atilio, Eduardo, Gabriel, gracias por haber venido a Desiguales esta noche especial. Estimado, la seguimos todos los días. Ojalá sea con Luli. Que tengan una muy buena jornada. Quédense en la televisión pública. Mañana a las 9 de la noche seguimos haciendo Desiguales.